Tú eres digno, Señor, digno de alabanza, digno de adoración, digno, Señor, de nuestra admiración, Señor. Te admiramos. Admiramos, Señor, tu poder, tu grandeza, pero también admiramos tu misericordia, tu gracia por estas, Señor, humildes criaturas, insignificantes que somos nosotros. Tú eres digno de adoración, no hay otro como tú, Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre y te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Proclamamos que tuyo es el imperio, el gobierno, el poder, el señorío por los siglos de los siglos. Señor, ahora te rogamos que tú nos acompañes en esta reunión, que tú dirijas cada pensamiento, cada palabra. Señor, todo lo que hemos de aprender, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, Señor, que haga luz, haga revelación, Señor, de lo que hemos de leer y de escudriñar de tu bendita palabra. Bendice a cada uno de los miembros de esta comunidad de Fe del Aire, Señor, cada uno de ellos, Señor, en su necesidad. Tú miras no solamente lo que hablamos, sino lo más profundo de nuestro corazón, y tú conoces el estado de cada uno, los pensamientos, los sentimientos, las necesidades. Señor, que en esta reunión, en este día, no salgamos como hemos venido. Que tú obres majestuosa y poderosamente, aún en el cuerpo, en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahí vamos a estudiar, Freddy. Después, cuando estudiemos un rato, nos volvemos a cantar, Freddy, volvemos a cantar, así que no dejes muy lejos la guitarra, mantenerla ahí cerca. Yo pensé que estaba en Garín y la guitarra estaba en Escobar, ¿no? Menos mal que la guitarra está en Garín también. Está con él. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿se acuerdan de lo que veníamos hablando? ¿Se acuerdan de lo que veníamos hablando? Qué suerte que tienen, porque yo no me acuerdo. Qué bueno. Espero haber puesto todo, porque siempre Maru me reta que me olvido. Miren, me olvidé de hacer una cosa, poner que es la clase, porque estamos grabando la clase para que después la puedan repasar, para que la puedan repasar. Me había olvidado de poner que es la clase 18. Así que ya pongo, lo puse en la máquina de allá, eso es por tener tantas máquinas. Ya está, clase 18, el micrófono está andando, el video está andando. Cuando ustedes repasen la clase, les aviso, no es para que nos envidien ni nada de eso, ¿viste? Porque ese es un pecado, la envidia, acuérdense, es un pecado. Pero lo que van a ver de fondo en el video que estamos grabando es lo que nosotros vemos desde acá, desde nuestra cabañita en las montañas, Así que si quieren saber qué es lo que tenemos nosotros de paisaje, después cuando vean el video van a ver lo que hay de paisaje. Y les va a gustar, no envidian, no envidian. Tampoco lo envidian acá estos hermanos ahí de Santa María, ¿no? Que tienen ahí un paisaje hermoso también. Si alguno reacciona, y que Hernán y Victoria se van a ir a la orilla del río Paraná a participar de las reuniones para que también envidiemos un poco, porque Escobar realmente tiene ahí, tiene sus encantos, o el jardín japonés en Escobar, qué lindo todo, qué lindo que estemos juntos, y estudiando la palabra de Dios. Uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Es una clase de la facultad bíblica? No, no lo es. Hoy tenemos por primera vez a Jorge y a Nelly, y ellos vivían en Córdoba, en De Anfunes, para ser más concreto. Ahora viven en Paso del Rey, en Buenos Aires, y ellos hicieron toda la carrera en la facultad bíblica. Hicieron los 3 años de la licenciatura en teología pastoral, y después hicieron los 2 años del posgrado. O sea, Jorge Díaz es el alumno más antiguo que tiene la facultad, porque hicieron 5 años, 3 años de carrera y 2 años de posgrado. Así que
mírenlo, toque su pantalla a ver si se contagia, toque su pantalla a ver si se contagia, porque realmente el más antiguo. Ajá, Adrián también, Sí, Adrián también, te han hecho los 5, Sí. con su esposa han hecho los 5 años, así que toquen la pantalla ahí también. Muy bien. Pero cuando Jorge se recibió yo era chiquito, Sí, más o Así menos. hubiera sido. Más o menos, que hay gente sin cana y se pone a contraluz para que no se le vea que no tiene cana, o si tiene o si no tiene. Bueno, estamos aquí estudiando en este caso, Hernán y Victoria, si ustedes se acuerdan, lo que es el bautismo. Y un amigo mío que se llama el Pastor Enzo, un amigo mío de hace muchísimos años, me decía: Horacio, ¿por qué esta lección se llama el bautismo? Porque cuando quiero que la demás gente la escuche, inclusive los pastores, dice, porque yo le paso esto grabado a muchos pastores, y si dice el bautismo no lo quieren escuchar porque ellos saben mucho. Entonces el nombre queda chico. Y la verdad, todo lo que hemos estado el miércoles pasado en la clase, en la reunión, en la enseñanza, en el estudio, saben que no es un nombre que queda chico, ¿no? Queda más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Hasta Maru estuvo ahí y bueno, ella llega con un poco de apetito de la oficina. En cualquier momento la hacemos cordobesa a Maru también, ella anduvo por acá por San Antonio de Arredondo y se quedó encantada. Así que bueno, el tema que estamos tratando es el bautismo. Y yo le dije que íbamos a aprender, que ustedes ya lo han aprendido el miércoles pasado, dos palabras que nos da el significado más profundo de lo que es lo que está traducido como bautismo, que son las palabras tevila y semija. ¿Se acuerdan cuáles son las palabras? A ver, ¿quién lo anotó? Que lo anotó y que me diga qué significa, por favor. Que anotaron como significado. A ver, que habilite el micrófono, el que tenga la mano más rápido. 1, 2 y... Semija. Ajá. Semija. Imposición de manos. Autoridad, responsabilidad, ordenación y propiedad delegada a una persona. Y debilidad, ese no lo anoté. A ver, ¿alguien que aporte o no lo dijimos? Bautismo. ¿Quién habló? La Dani. Ah, la Daniela. Dani. Ahí la Daniela. Bautismo. Sí, esa es más fácil, ¿ven? En realidad, acuérdense que la palabra bautismo es una traducción al castellano, pero la verdadera traducción sería inmersión. Inmersión. Y está traducido en nuestras Biblias como bautismo, pero la verdadera traducción sería inmersión. A ver, ¿cómo les digo? Yo tengo un nieto, de todos los nietos que tengo, ustedes dirán, ¿cómo un hombre tan joven puede tener nietos? Bueno, pasa que, bueno, así salió, ¿no? Con mi juventud tengo varios nietos, y el más chiquitito de todos, que es hijo ahí de Horacito Corneli, que está ahí arriba manejando, mirá para adelante, mirá para adelante, no levanté la No mano. levanté la mano. Las dos ahora, no, por imprudente, bueno, pero se va directo al cielo si choca. No. Entonces, él le puso de nombre al nieto nuestro más chico, Bautista David. Y yo le digo, está mal la traducción, no es Bautista, es inmersor. Porque Juan el Bautista, la verdadera traducción sería Juan el Inmersor. Así que no le digo que él diga como yo lo llamo a mi nieto más chico, porque tendría que soltar el volante, se lo digo yo le digo inmersor. En diminutivo yo le digo Inmer. Ven Inmer, ¿dónde está el Inmer? Y responde al nombre de Inmer, así que tiene la traducción correcta él. Él tiene la traducción correcta a pesar de que tiene 3 años. Bautista. Bueno, entonces ya tenemos esas dos palabras. Semija, que es imposición de manos, sintéticamente, y tevila, que es inmersión. Las lecturas que hemos realizado es la de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 2, que es muy significativa
Después vimos Números, capítulo 27, del 15 al 23, y Hechos, capítulo 8, del 26 al 40. Esas son las lecturas que ustedes han leído todos los días de esta semana para tenerlas bien presentes para el estudio, ¿no? Muy bien, gracias por la responsabilidad, gracias. Vamos a leer una sola para arrancar, que es la de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 2, y le vamos a solicitar a Ada para que ella aclare sus cuerdas vocales, que nos ayude con esta lectura. Juan capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Al 3 era, acuérdense, era al 3, hasta el 3 nos faltó. Yo lo tengo mal anotado. Salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea. Muy bien, del 1 al 3. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? Bienvenida Daniela. Tenemos 2 Danielas ya en el grupo. Gracias. Tenemos 2 Danielas. Bienvenida Daniela. Ella se atrasó un poquito en el trabajo. Nosotros la disculpamos por esta vez, por supuesto, porque tenemos uno que dice que es el líder del grupo, pero lo ves ahí en una de las pantallitas manejando. Todavía no llegó a casa. Llegando desde Seiza a a San Isidro de su casa. Bueno, lo tenemos ahí. Sé que le están haciendo una cámara oculta. Una cámara oculta, sí. Sí, está en la cámara oculta ahí en la camioneta manejando. Bueno, entonces, yo les decía, el tema que estamos estudiando, el bautismo. Y no minimicen el bautismo porque es uno de los temas más importantes que tiene nuestra fe cristiana. Todos los que, algunos de ustedes provienen de ningún lado, otros provienen de la religión evangélica, otros provienen de la religión católica. Bueno, los que provienen de la religión católica saben que cuando el chico es chiquitito, el niño es pequeño, miren cómo aprendí a hablar, ya me estoy acostumbrando al cordobés acá y hablo medio bultazo, pero le voy a hablar en porteño. Cuando el niño es pequeño, lo bautizan. ¿Por qué lo bautizan? Porque el bautismo añade a la iglesia. Entonces lo añaden cuando es chiquito para borrarle el pecado original e incorporarlo a la iglesia. Es una mezcla teológica, pero algo ahí tiene, ¿no? Por lo menos la enseñanza bíblica de que el bautismo es lo que añade. Uno ya sabemos, porque lo hemos estudiado, lo que es la teshuvá, o sea, el arrepentimiento bíblico, lo que es la emuná, o sea, la fe, es justo por la fe vivirá, y una vez que nosotros nos arrepentimos, nos bautizamos con un sentido. Con un sentido. ¿Cuál es el sentido? El que estamos estudiando ahora. Entonces, lo que estudiamos el miércoles pasado fue el libro de Números, capítulo 27, del 15 al 23. El libro de Números, capítulo, y yo le pido que lo abran. Maru está abriendo la Biblia de su abuela. No es hurtada. ¿Vive tu abuela, Maru, todavía? ¿No? Entonces, es una herencia. No, falleció con 98 en el 2014. Gracias a que leía la Biblia que ahora heredaste vos, Por eso duró, tal cual. Bueno, si ustedes abren Números 27, del 15 al 23, todo menos Horacito que está manejando, vamos a ver algunos detalles que ya estudiamos. Estamos repasando para darle la bienvenida a Daniela, a Cristian, que también está hoy por primera vez, a María, Adriana, a Jorge. Entonces, vamos a hacer un repasito, pero breve, como para ponernos en tema, porque tenemos todavía para completar este capítulo. Y chicos, los que están por primera vez, yo les voy a pasar el apunte en formato PDF. Todo lo que yo diga se los voy a pasar para que lo puedan repasar, lo puedan estudiar. Si adelantan a lo que todavía no enseñamos, van a estar mejor preparados para hacer preguntas el miércoles que viene, que terminamos con este tema. Este tema nos está llevando 3 miércoles, pasado este y el que viene.
Si ustedes leen, tienen abierto ahí en Números 27, ustedes van a ver en el versículo 18, se trata de Moisés cediéndole el cargo a Josué para que entre al pueblo a la tierra prometida. Josué, que está por estirar la pata, perdón, ustedes son porteños, hablan bien, está por fallecer, está por morir, digamos, sería un término medio, y con 120 años, no había perdido ni la vista ni el oído, estaba como nuevo el anciano, pero Dios había determinado que ahí muriera y que hiciera la entrada del pueblo a la tierra prometida, que cruzaran el Jordán y poseyeran la tierra prometida, fuera con la conducción de Josué. Y está Moisés haciendo esa ordenación, delegándole el mando a Josué. Josué lo acompañó durante el tiempo que estuvo en Egipto, vio las plagas, participó de la noche de Pascua, participó de la caminata hasta el Mar Rojo, vio abrirse el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo en seco, llegaron al día 50, al 47, llegaron el día 47 al pie del monte Sinaí, el día 50 Dios les dio el pacto de bodas, que en hebreo se dice Ketubá, el pacto de bodas, el día 50 en el monte de Sinaí, representado para nosotros con las tablas de la ley, y siguieron hasta casi entrar a la tierra prometida, pero tuvieron la brillante idea de mandar 12 espías, 12, uno por cada tribu, espías a reconocer la tierra, a ver si le iba a ser muy difícil o no conquistar la tierra. Esa falta de fe, de que ellos querían ver si ellos con sus propias fuerzas podían conquistar la tierra prometida, y volvieron y dijeron, no, ahí están los descendientes de los Nefilín. Nefilín eran los gigantes de esa época, como Goliat, los llamaban Nefilín. Entonces volvieron y dijeron, no, ahí están los Nefilín y nosotros parecemos langosta al lado de esos gigantes. Y entonces Dios se enojó y los hizo dar vuelta en el desierto durante 40 años. No es que dieron vuelta en el desierto 40 años antes de llegar. No, ya habían llegado, porque tardaban 11 días en llegar. Con todo, 15, 16 días, como para darme el gusto a mí con mis fechas, pero no 40 años. O sea que Dios se enojó y los hizo volver hacia el Mar Rojo de vuelta y estar 40 años dando vueltas hasta que se murió el último de los esclavos que había salido de Egipto, excepto dos personas. Uno era Caleb con B larga, y el otro era Josué, de quien estamos hablando, que fueron los únicos que creyeron en Dios, que Dios les iba a dar la tierra, que no importa cuán gigantes sean las adversidades, los enemigos, es una enseñanza para nosotros, ¿no? Cuán gigantes sean nuestras adversidades, nuestros enemigos, nuestras dificultades, Dios es el que va delante de nosotros, el que pelea por nosotros y el que nos va a dar poseer la tierra conforme a su propósito. Esa fe estuvo en dos personas solamente, en Caleb y en Josué. Entonces Dios designa a Josué para conducir al pueblo para entrar a la tierra, ya que Moisés moriría ahí antes de cruzar el Jordán. Cuando lo está bendiciendo Moisés a Josué, es lo que estamos leyendo ahí, Números 27, y en el versículo 18, tengo una cámara adelante, por eso ando cogoteando, ¿ven? Tengo una cámara adelante, en el versículo 18 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. En el cual hay espíritu significa un varón de carácter. No habla del Espíritu Santo ahí, está en minúscula. Varón en el cual hay espíritu. Un tipo que tiene temple, tiene temperamento, tiene carácter, tiene convicción, tiene emuná, tiene fe. Bueno, en él, ¿qué vas a hacer? Pondrás tu mano sobre él. En el hebreo, ese pondrás tu mano sobre él es, ¿le harás qué? ¿What? No puedo decirle en hebreo porque no lo sé. Semija. Le harás semija. Le pondrás tus manos sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación.
y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y pondrás de tu dignidad sobre él, era el otro parrafito que habíamos subrayado el miércoles pasado. Quiere decir que la imposición de las manos de Moisés sobre Josué le transfería la dignidad de Moisés a Josué. Le transfería la dignidad. Dice, y pondrás de tu dignidad sobre él. Y lo vuelve a repetir en el versículo 23, que dice, y puso sobre él sus manos. Entonces, habíamos dicho que la preocupación de Josué no debía, o el foco de sus pensamientos no debía estar en quién era él, cuál era su carácter, si tenía músculos como Schwarzenegger, si no tenía músculos, si era valiente, no era valiente, si la espada de él estaba afilada o no estaba afilada. La preocupación de Josué en ese momento era quién le había hecho semijá a Moisés. Porque Moisés le estaba transfiriendo su dignidad a Josué. ¿Me van siguiendo ahí? Esto es repaso, ya lo estudiamos. La preocupación no era si él era valiente o no era valiente. Era Moisés me está transfiriendo su dignidad. ¿Y quién se la dio? ¿Quién se la dio? ¿Quién le hizo semijá a Moisés para que él ahora me haga semijá a mí y me transfiera su dignidad? Es muy importante eso. Nosotros hemos visto quién fue el que le hizo semijá a Moisés en la zarza ardiendo en el desierto. Cuando él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro y vio que una zarza, un arbusto ardía y no se consumía, y desde ahí le habló el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Y se acuerda que dijimos, el ángel de Jehová es una cristofanía, es una aparición en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Le habló el ángel de Jehová desde la zarza y le hizo semijá, lo mandó, le hizo tirar el bastón y se convirtió en serpiente, le hizo poner la mano en el pecho y se puso blanca de lepra, después la hizo poner otra vez y se sanó. O sea, todas esas manifestaciones y toda esa autoridad, y le reveló el nombre de Dios. Que el nombre de Dios no sabemos si es Jehová, si es Yahvé, si es Yahweh, no lo sabemos. Entonces nos tenemos que manejar por información de los estudiosos que han estudiado, pero sí sabemos que el nombre de Dios consta de 4 letras, y esas 4 letras son hebreas, no tiene ninguna consonante, por lo tanto, 4 letras sin consonante no se puede, sin vocales, no tiene vocales. 4 letras sin vocales no se puede pronunciar, se necesitan las vocales para pronunciar. Así que las 4 letras son Yud, que es una chiquita así, He, que es como una casita, Vav, que es como un clavo largo, y G, que es otra casita. Que es la Y, la H, la W en hebreo antiguo, en hebreo moderno sería B corta, y la H. Entonces, Y, H, W, H. Eso no se puede pronunciar. Entonces, subsiste todavía la discusión de cuál es la verdadera pronunciación, que se perdió en el siglo III de esta era, por prohibición expresa de los rabinos de Israel para que no se profanara el nombre de Dios. Entonces le reveló el nombre. Todo eso es cuando Dios le hizo semijá a Moisés. El problema es que cuando alguien te hace semijá, ya dejas de ser independiente. Dejas de ser independiente, porque ahora estás hablando como si hablara el que te hizo semijá. No podés hablar diferente. Por eso yo les digo que tengan cuidado. No digo los que han venido del catolicismo o los que han venido de ningún lado, que han recibido al Señor y se han convertido acá en el grupo, que tenemos
alguien acá, otro se está haciendo la chupina, decimos acá en Córdoba, la rabona, dicen en Buenos Aires, que es Pablo o la Gabriela, pero ya lo van a ver por internet, ¿no? Pero los que vienen de la iglesia evangélica, de ustedes, tengan cuidado quién les impone las manos. Porque según las escrituras es lo que les va a transmitir los que son ellos. Los que espiritualmente son ellos, lo que le van a transmitir a ustedes. Y les conté la experiencia del pastor Martín Huesenac cuando defendió a Horacito allí, cuando Horacito era chico. Y en una iglesia que después terminó enamorándose de la hija del pastor de la iglesia, y es la actual esposa de él, y que me ha dado 3 nietos. Así que mira, lo defendió el pastor Huesenac y quedó ungido ahí, ungido. Se enamoró de la hija del pastor y se casó después. Bueno, ahora ya está viejo, pobre. Pero en esa época era chico. Entonces, si ustedes me leen, por favor, Josué 3.7, se van a dar cuenta de lo que significó esta semija. Josué 3.7. ¿Alguno que lo pueda leer? Josué 3. Josué 3:7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Eso es lo que significó la confirmación de la semija de Moisés sobre Josué. Dios confirmó la semija. Así como estuve con Moisés, ahora voy a estar con vos. Ahí está confirmada la semija. No hay duda de que Dios le había hecho semija a Moisés, le había puesto en él su dignidad. Moisés la puso en Josué y ahora es Dios confirmando ese traspaso de dignidad, de autoridad, dignidad, autoridad, etcétera. Todo lo que dijo Marisa hace un rato. Entonces, eso es lo que he dicho hasta acá, es repaso. Lo último que dijimos en la clase del miércoles pasado fue: por esta razón, cuando nos presentamos delante de Dios, vamos a hacerlo siempre a través de la dignidad de ¿quién? De Josué, de Moisés. De Jesús. Bien, de Jesús. El que nos ha hecho semejante a nosotros es Jesús. Jesús, en idioma castellano, la traducción del nombre, en hebreo completo es Yahoshua, algunos dicen Yahshua, que es el nombre sintetizado, Yahshua, otros dicen Yeshua, otros dicen Jesús y otros dicen Jesucristo. Sepan que siempre estamos hablando de la misma persona, porque hoy está tan diversificadas las interpretaciones que cada maestro que se levanta cuenta su propio libreto, ¿vieron? Entonces nosotros sepamos de quién estamos hablando, de nuestro Redentor, quien dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, y que cuando nosotros le decimos Jesucristo, Él sabe que estamos hablando con Él, y cuando le decimos Yahshua o Yeshua o Yahoshua, también Él sabe que estamos hablando con Él. Ustedes saben que los nombres no se traducen de un idioma a otro, pero no hemos permitido por la tradición que el nombre de nuestro Redentor haya sido traducido. ¿Estará mal? No lo sé, no es un tema para nosotros acá, donde estamos enamorados de nuestro Redentor y hemos retornado al Padre a través del camino, la verdad y la vida que es su Hijo Jesucristo. ¿Estamos bien? Entonces, seguimos en esa línea. Jesucristo es el que nos hizo semejante a nosotros, el que puso su dignidad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque los méritos de Moisés le dieron dignidad y esa dignidad la puso sobre Josué. Los méritos de nuestro Redentor Jesucristo, sus méritos, su vida sin pecado, su sacrificio en la cruz, sus méritos, son los que le ha dado la dignidad. Tiene suficientes méritos porque Él hizo el proceso hasta el final, y Él es el que nos hace semejante a nosotros. Por eso, además de su sangre expiatoria,
que salpicó él mismo en el lugar santísimo, en el tabernáculo del cielo, en su condición de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso se los voy a enseñar bien, ¿eh? A los que son nuevitos, no se preocupen por eso, yo les voy a enseñar lo que es el tabernáculo, qué fue el sacrificio de Cristo, porque siempre están enseñándonos las cosas en la iglesia muy emocional y muy abreviada, entonces ni siquiera entendemos qué significa nuestra salvación. Eso sí se los voy a enseñar más adelante, profundamente, qué significa que Jesús sea sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y según Hebreo 5 del 8 Hebreos, vamos a decir, no le voy a dar la cita todavía, Hebreos, Jesucristo como sumo sacerdote entró en el lugar santísimo en el cielo y salpicó su propia sangre 7 veces como lo hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación en el tabernáculo de la tierra. Pero eso se los voy a enseñar más adelante. Pero están también sus méritos por su obediencia al Padre. Yo les digo una cosa, están también sus méritos por su obediencia al Padre. No nos olvidemos nunca de eso. Porque en los últimos años, no al principio, yo tengo unos años encima y mi papá era pastor, así que yo me acuerdo cómo se enseñaba la palabra de Dios cuando yo era chico y también sé cómo se enseña ahora. Cuando yo era chico se enseñaba que la palabra de Dios se debía obedecer. Ahora se enseña que hay que desobedecerla para que sobreabunde la gracia. Porque el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces tenemos un lío, ¿vieron? Ha cambiado la teología de la iglesia, se ha desvirtuado por las tradiciones de los hombres. Pero Jesús, ¿de dónde sacó sus méritos Jesucristo? De su obediencia. Aún en la cruz fue un acto de obediencia, porque el Padre lo mandó a eso, a ser el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso se lo voy a enseñar también un poco más adelante. Tenemos mucho para aprender, muchísimo. Entonces, por eso, cuando vamos al Padre, cuando oramos el Padre Nuestro, por ejemplo, los que oran el Padre Nuestro, yo oro el Padre Nuestro, lo oro largo, pero oro el Padre Nuestro porque es la estructura. Entonces, cada frase, después le agrego todo lo mío, pero observo ese orden. Los que oramos el Padre Nuestro, lo hacemos en el nombre, ¿se acuerdan cuando estudiamos la oración? ¿Cómo debíamos orar? Lo hacemos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué lo hacemos en el nombre de Jesucristo? Porque lo hacemos por la dignidad de Él, por la obediencia de Él, por los méritos de Él. ¿Entienden? Bueno, sigamos entonces. Ahora empezamos con la clase de hoy. Prontito vamos a tener que extender estas reuniones a 2 horas, ¿no? Pero bueno, hay algunos que vienen de trabajar con hambre. Ustedes ya lo están mirando ahí en la pantallita, a quién es, que ya no está manejando ahí. Llega con hambre y dice, no, 1 hora y media es suficiente, pero nos quedamos siempre cortos, ¿vieron? Claro, el desafío es para vos. Claro, tenés que meterlo en 1 hora y media, tal cual. Claro, pero imagínense que podamos tener media hora de testimonios, de preguntas, de adoración. A Freddy lo estamos utilizando poco realmente, lo estamos malogrando. Y por ahí, bueno, después se queda hasta las 12 de la noche tocando todo lo que él quería expresar en el grupo, se queda tocando solo. No pudo. Porque no pudo expresarlo. ¿No es así, Marisa? ¿Viste? Sí. La esposa dice que es así. Sí, es así. A veces terminamos la reunión y nos quedamos cantando, adorando al Señor. Sí, es así. Qué bueno. Viste que nos falta por lo menos media hora. Yo diría que falta 1 hora y media, pero está bien. Por lo menos media hora nos está faltando. La pregunta que les voy a hacer y que vamos a tratar de contestar ahora es ¿quién le hizo semijá a Yeshua? Sabemos quién le hizo semijá a Moisés, ya lo hemos dicho. Sabemos quién le hizo semijá a Josué, ya lo hemos dicho. Ahora, Jesucristo, ¿quién le hizo semijá? Porque saben una cosa, los fariseos que conocían esta enseñanza que yo les estoy dando, que les he dado el miércoles pasado y ahora, los fariseos conocían, porque conocían la Biblia. Nosotros pecamos de no conocer el Antiguo Testamento, pero ellos lo conocían de memoria. Entonces ellos sabían la importancia que tiene la semijá. Entonces, la preocupación de los fariseos en un momento es a vos, Jesús, nadie te hizo semijá. Así que no vengas acá. ¿Saben por qué? Porque un rabino en la religión judía, acuérdense que nosotros no pertenecemos
ni a la religión católica, ni a la religión evangélica, ni a la religión judía. Somos seguidores de Jesucristo y estamos aprendiendo su palabra para conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia. Entonces, pero a veces tomamos algún ejemplo, que en la religión judía, un rabino empezaba a estudiar a los 25 años, se recibía a los 30 años y ahí era ordenado por el rabino que le había enseñado. Eso lo dice el apóstol Pablo cuando él dice que yo estudié a los pies de Gamaliel. Fui formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el nieto de esa escuela rabínica. Era el nieto de esa escuela rabínica y miren, el apóstol Pablo estudió con el dueño, con el nieto del fundador. ¿Quién le hizo semijá al apóstol Pablo? Gamaliel, como rabino judío, como fariseo. Ahora él dice, todo lo que tenía antes lo he tenido por basura. Lindo leer eso cuando el apóstol Pablo dice, todo eso lo tuve por basura por ganar a Cristo. Por ganar a Cristo. Lo tuvo por basura, pero ven que los judíos entendían bien lo que era el tema de la semijá. Ahora ustedes ya también lo entienden. Entonces la pregunta, miren, ¿quién te hizo semijá? Porque él estaba enseñando la Torá de su padre. Estaba enseñando las instrucciones de su padre. Estaba enseñando el Pentateuco. Estaba enseñando el Pentateuco, que es la Torá, que son las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Y él estaba enseñando en su ministerio eso. No se crean que estuvo subido arriba a un banquito en la plaza durante todo su ministerio gritando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él enseñó la palabra de su Padre en su verdadera interpretación, porque él era el verbo hecho carne, era la palabra de Dios hecha carne, era la Torá hecha carne. Entonces, el problema que se les armó fue cuando vieron que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y la autoridad qué te la da? La semijá. Entonces, ¿Josué de dónde sacó la autoridad? De la semijá que le hizo a Moisés. ¿Moisés de dónde sacó la autoridad? De la semijá que le hizo Dios. El problema es que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y estos no sabían de dónde había sacado la autoridad. Véanlo en Marcos 1:22. Marcos 1:22. ¿Alguien lo puede leer? ¿Quién lo lee? Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina. Enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. O sea que los mismos rabinos judíos, los mismos escribas y fariseos, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se dan cuenta? Entonces el problema se les arma, ¿quién le dio esa autoridad a Jesús? ¿Quién le hizo semijá para que él enseñe como quien tiene autoridad? Como alguien a quien otro más grande que él le impuso las manos. Acuérdense de este concepto. Alguien a quien otro más grande que él le impuso las manos. Mateo 21:23. ¿Alguno que lo pueda leer? Mateo 21:23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora ustedes, que ya saben que Jesucristo no hablaba en castellano, no hablaba en griego, en inglés, y ahora que está de moda el ruso y el chino, ni en ruso ni en chino, ¿en qué hablaba? En hebreo. Y los fariseos eso hablan en hebreo. Entonces la pregunta que le hicieron es, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te hizo semijá?
¿Y quién te hizo semija? ¿Quién te dio esa autoridad? Es ¿se dan cuenta cómo ahora están entendiendo más profundamente la Biblia? ¿Quién te hizo semija? Porque tenemos que llegar a hablar del bautismo, y no podemos hablar del bautismo si no estudiamos estas cosas, porque el bautismo tiene íntima y directa relación con esto. El origen del bautismo es esto. Por más que se haya convertido en una tradición religiosa que no sabemos ni para qué ni por qué, yo le quiero explicar bien cuál es el origen y qué significa el bautismo. Muy bien. Ahora, podemos admitir esta frase que les voy a decir ahora. Podríamos admitir que si un siervo de Dios te hizo semijá, y fue Cristo el que le hizo semijá a ese siervo de Dios, y fue Dios el que le hizo semijá a Cristo, es como si Dios mismo te hubiera hecho semijá a vos. Pero eso se lo explicaría si ustedes fueran pastores. Si ustedes fueran pastores, yo se lo he explicado a... Creo que Jorge me debe haber escuchado explicárselo a 30, 40, 50 pastores en algún hotel acá de Córdoba. Si fueran pastores se lo explicaría, pero a usted no le sirve para nada. Porque en una ordenación, ¿quién te ordena? Cualquier chichipío que ande por ahí, empleé una palabra porteña, chichipío. Cualquier chichipío que ande por ahí, o tiene un requisito que se debe cumplir para que alguien te delegue la función pastoral. Pero eso es tema de harina de otro costal, no estamos hablando de eso acá, así que lo que sí estamos hablando de que la semijá, creo que esto ya lo había dicho, equivale a ponerte un yugo con quien te impuso las manos. Equivale a ponerte un yugo con quien te impuso las manos, ojo al piojo, que no te imponga las manos cualquiera. Equivale a ponerte un yugo con quien te hizo semijá, con quien te impuso las manos. Por esa razón, previamente a cualquier persona reciba semijá, debe saber que va a tener que cambiar muchas cosas, fundamentalmente en cuanto a la manera de pensar, de sentir y de obrar, porque ya no es independiente. El yugo te ata, te unce, la palabra es uncir, después la buscan en el diccionario, uncir con C, uncir. El yugo te unce, te une por el cogote a otro buey más viejo, que es Yahshua, que es Jesucristo, y vos por más joven que sea y estés acostumbrado a hacer lo que se te dé la gana, y ir para el lado que sea, y no seguir el surco derecho, y andar zapateando y yendo para atrás, para arriba, para abajo, acostarte a dormir, comer cuando tenés hambre, ahora estás atado, estás uncido con un yugo, con Jesucristo, y ahora vas a tener que aprender a caminar como el buey joven aprende a caminar uncido por el yugo con el buey viejo. Por eso digo eso, porque cuando después de ese acto de imposición de manos, cuando Josué hablaba, era como si Moisés estuviera hablando. ¿Me creen o no me creen? ¿Lo leyeron a Josué 3:7? Entonces Jehová dijo a Josué, bueno, como estuve con Moisés, estaré contigo. Era como, cuando hablaba, era como si Moisés estuviera hablando. Ahora, ¿qué pasa cuando habla Jesucristo? Mateo 11:27. Mateo 11:27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién le había hecho la semijá a Jesucristo? El Padre. Y él hablaba las palabras del Padre. Los fariseos en apariencia buscaban la respuesta acerca de la autoridad de Jesús de Nazaret, pero en realidad lo que querían era negar que él venía de Dios, porque cada uno de ellos había recibido su autoridad de parte de un maestro, y querían que Jesucristo les dijera qué maestro de Torá era el que le había impuesto las manos, le había hecho semijá a él para delegarle autoridad. Sucede que aceptar que Jesús venía de Dios era como aceptar que Dios tenía más autoridad que sus propias tradiciones religiosas. Y yo sé que la hada me va a patear ahora, pero bueno, y que ellos no eran la verdadera autoridad, sino que la única autoridad seguía siendo Dios mismo. Y eso no estaba dentro del esquema religioso de la época, como tampoco lo está hoy. Aceptar
que Jesús venía de Dios era como aceptar que Dios tenía más autoridad que sus propias tradiciones religiosas. Y hoy, ustedes ya lo saben, porque algunos de ustedes han padecido en la iglesia tradicional, y saben que la iglesia tradicional, la única verdad revelada son las tradiciones de ellos. Y no se olviden que yo he sido pastor muchos años. Es más, perdónenme que les tire este balde de agua fría. He sido pastor pentecostal muchos años. He sido pastor pentecostal en Buenos Aires, en Estados Unidos y en Córdoba. Entonces yo la sé bien. Lo sé bien. Entonces, aceptar que Jesús venía de Dios era como aceptar que Dios tenía más autoridad que sus propias tradiciones religiosas. Y eso ni lo aceptaban los pastores de la época, que eran los fariseos, los rabinos, ni lo aceptan los rabinos actuales, que son los pastores. No lo aceptan. No lo aceptan. La mayoría de las cosas que se hacen en las iglesias son inventadas por las tradiciones de las religiones, no están en la Biblia, sin embargo, se presentan como una autoridad. Esto es lo que hay que hacer, y ojo con el púlpito, que es santo, el escenario, que le llaman plataforma santificada, que sé yo qué cosa, es santo. ¿De qué Biblia sacaste todas esas pavadas? Cuando en la iglesia primitiva lo único que había una mesa, en el medio todos los santos alrededor de la mesa como una familia, y una mesa con el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y la copa. ¿Entienden? Entonces, podríamos agarrar los libros de historia e ir viendo cuándo en la historia de la iglesia cristiana se fueron agregando esas cosas. Tampoco lo vamos a hacer acá. Los que de ustedes estudian en la facultad bíblica van a estudiar estas cosas en profundidad porque van a tener tiempo. Entonces, Jesucristo les presentó a sus discípulos al que le impuso las manos a él. Jesucristo le presentó a sus discípulos a quien le hizo semijá, por lo cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quieren verlo? Hechos 10, 37 y 38. Jesucristo le presentó a sus discípulos quien le hizo semijá a él. Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué impresionante. Qué impresionante el versículo 38, Marisa. A ver el 38 de vuelta. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Le queda claro quién le hizo semijá? ¿Le queda claro? Es importante que les quede claro, porque si no, no puedo hablar del bautismo. ¿Vieron que el bautismo no es tan fácil y un tema tan irrelevante como algunos dicen? Es un tema muy profundo. De esta enseñanza surge el bautismo. Vamos a Juan 14, del 9 al 11. Juan 14, del 9 al 11. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué impresionante ese texto, ¿eh? Y hay más, hay más. Solamente les voy a dar estos dos para hablarles un poquito del yugo. Necesito hablarles del yugo hoy para que ya el próximo miércoles entremos más profundamente. Les voy a hablar. Es impresionante esto que acaba de leer Hernán, impresionante. Las palabras que yo hablo, ¿vieron cuando Dios le dice a José, así como estuve con Moisés voy a estar con vos?
Bueno, miren, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Impresionante. A mí me impresiona mucho cuando empezamos a entender la Biblia. Vamos a entender que la Biblia es sabiduría de Dios. No es un librito de cuentos para que ejerza fe cuando me duele el hígado. No, no es un librito de cuentos. Es sabiduría de Dios para nuestra vida eterna y para que tengamos un propósito en la vida, nosotros, nuestra familia, y para que seamos instrumentos de bendición en sus manos. Porque Él nos está haciendo semijá para que seamos instrumentos de bendición, les aviso. Ahora, ¿qué es el yugo? Porque ¿se acuerdan que dice, a ver, Mateo 11, 28 al 30? A ver si alguna vez entendieron ese texto, que lo hemos escuchado desde que yo iba a la escuelita dominical, era chiquito, hace poco de eso, pero me acuerdo todavía. Mateo 11 del 28 al 30. Yo me tiño la barba de blanco, eso para las personas nuevas que están... Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, los voy a sorprender, y los que anoten, porque los voy a sorprender. ¿Cuál es el yugo? Porque, vieron, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y por ahí sale alguna persona, ustedes ya saben, me entienden entre líneas. Vieron que hay palabras que ya no se pueden pronunciar en las redes y demás porque te censuran los videos, ¿no? En YouTube y demás. Entonces no voy a pronunciar la palabra, voy a decir, algunas personas te dicen que las instrucciones de Dios contenidas en la Torah, en sus instrucciones, sus leyes, ordenanzas, estatutos, decretos, mandamientos, no se pueden cumplir porque son muy gravosos y nosotros somos humanos y todos los días pecamos y yo peco y yo a veces los escucho, alguna vez los he escuchado y los miro y digo, estás arriba de un púlpito, estás conduciendo 100, 200 personas y le estás declarando a las personas que sos un desobediente de Dios, que estás desobedeciendo sus instrucciones y no leíste que en 1 Juan creo que hay que dice que pecado es desobediencia a la Torá. Y entonces le estás diciendo a tu gente que sos un pecador y los estás invitando a que sean pecadores y que la gracia te sobreabunde. Y ese texto de que el pecado abundó y la gracia sobreabundó está mal interpretado. Hay una exégesis pésima, una hermenéutica pésima, porque ese texto es para cuando no conocemos a Jesucristo y venimos a sus pies, donde decimos, mi pecado abundó, sobreabundó su gracia y me alcanzó con su misericordia y hoy recibo a Cristo en mi corazón y nazco de nuevo, pero no para seguir viviendo como vivía, sino para vivir conforme a las instrucciones de Dios. Entonces está todo, han hecho del Evangelio un circo, un verdadero circo. Entonces nosotros estamos tomándonos el trabajo de pasar las cosas en la correcta interpretación de las Escrituras. Acá lo que está diciendo es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué estáis trabajados y cargados? Por haberte apartado de la obediencia a la palabra de Dios. Por haber sido tu propio Dios. El pecado de Adán y Eva. La serpiente le dijo, ¿con que Dios os ha dicho? No, no es así. Si ustedes comen de este fruto van a ser como dioses. Y cada uno en la raza humana quiere ser su propio Dios, siguiendo sus propios razonamientos, sus propios sentimientos, sus propias decisiones, sin obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que te hace una persona trabajada y cargada del peso de estar lejos de Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Venid a mí todos los que habéis desobedecido y os habéis apartado de mi Padre. A ver, ¿quién es? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben cuál es su yugo? ¿Saben cuál es su yugo? Jesús, Yeshua. Es la Torá. Eso es su yugo, sus enseñanzas. Mi yugo es lo que yo te enseño. A ver, Horacito era chiquito antes, ahora es viejo, ahora tiene más de 40 años y lo tiene. Ya tiene canas en la barba. Pero cuando él era chiquito,
Yo le tenía que enseñar a vivir. Cuando tenía 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Ustedes no se crean que él es lo que es hoy porque, no sé, hizo lo que quiso. Yo le enseñé a pensar, a sentir, a amar. Yo lo abracé, lo besé, lo besuqué de chiquito, aún de grande. Aún tenía 20 años, se me sentaba en la falda y me besuqueaba, me abrazaba y yo lo besaba. Y vieron, algunos dicen, no hagas eso, que se te va a hacer maricón. Mire, no se hizo maricón, al menos todavía. ¿Vieron? Entonces, ¿quién te enseña? Las instrucciones de tu padre te enseñan a vivir. Las instrucciones de Dios te enseñan a vivir. Él dio sus instrucciones y Jesús las enseñó. El yugo de Jesús es atarte a sus instrucciones, a su palabra, a la palabra del Padre, a lo que Él enseñó, a la Torá de Dios, a sus leyes, estatutos, mandatos, preceptos, decretos, todo lo que Dios instruyó para sus hijos. Que cuando nos separamos, sí estábamos trabajados y cargados, pero si volvemos a Él, se cumple el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Que ustedes lo tienen ahí. ¿Qué dice el versículo 30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién dijo que obedecer a Dios es difícil? ¿Quién dijo que obedecer a la palabra de Dios es difícil? Nacimos de nuevo y ahora vive Cristo en mí, y vive Cristo en mí para pecar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Para qué? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir viviendo como antes? ¿Es pesado obedecer a Dios? Para eso nos dio el Espíritu Santo. Para eso el día de Pentecostés del año 30 de la era común, y en Hechos capítulo 2 se cumplió Jeremías 31:33. Ya no daré mis instrucciones, mis leyes en su mente, en 2 tablas de piedra. Ahora voy a reemplazar las 2 tablas de piedra, dice Jeremías 31:33, y daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, para que me sean a mí por pueblo y yo les sea por Dios. Eso se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, y no vino porque anden revolcándose por el piso, por la iglesia, risas, llantas, santo, gritos, emociones. No, vino el Espíritu Santo para escribir la Torá de Dios, para darla a nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Es el cumplimiento de la promesa, es el Espíritu Santo de la promesa. Lo dice en Ezequiel 2 veces, lo dice en Jeremías 1 vez. Entonces, es difícil en Cristo, que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí y me hace pecador. Cristo vive en mí y peca en mí, peca a través mío, o me hace tener un yugo con Él, que su yugo es la enseñanza de la Torá de su Padre. ¿Quieren leer? Salmo 119, 44 y 45. Sí. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Cuántas hojas de la Biblia tenemos que arrancar? ¿Cuántas hojas de la Biblia ha arrancado la religión tradicional, la religión cristiana tradicional? ¿Cuántas hojas de la Biblia ha arrancado? ¿Cuánto liquid paper ha gastado borrando versículos de la Biblia? Porque el rey David decía, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. ¿Querés andar en libertad? La obediencia a Dios. Ser esclavo de Satanás, ser esclavo del mundo, ser esclavo de tus deseos, de tus concupiscencias, te hace esclavo. Ser siervo de Jesucristo te hace libre. Libre, te ata en su yugo, que es la enseñanza de la Torá. Guardaré tu ley siempre, dice, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Por qué voy a andar en libertad? Porque busqué tus mandamientos. Debemos entender que en el contexto judío, si alguien es tu rabino, indefectiblemente vos vas a aceptar de manera absoluta las interpretaciones que ese maestro te está enseñando. Pasa con los pastores también.
Si alguien es tu pastor, o acepta sus interpretaciones, sus enseñanzas, o te vas. O te vas. Y eso sucede con todas las religiones. La diferencia de interpretación de nuestro Santo Maestro es que los religiosos enseñan la ley como una opresión. En cambio, Jesucristo la enseña como un acceso a la mente de Dios. Esto significa como un acceso a la manera de pensar de Dios. La interpretación de Jesucristo de la Torá, a diferencia de los fariseos, era para hacer libres a sus discípulos. Si alguien quería ser verdaderamente libre, debía hacerse discípulo de Jesucristo. Iba a ser verdaderamente libre. ¿Entienden el Evangelio? Yo les estoy enseñando el Evangelio todavía no empecé en teología profunda. Estamos aprendiendo el Evangelio. Recién llegamos al bautismo. El yugo del Mesías, el yugo de Jesucristo, tiene el propósito de que nosotros aceptemos de manera absoluta sus interpretaciones, que pensemos, que sintamos, que vivamos como Él vivió, como Él anduvo, y luego que enseñemos a otros a llevar el yugo de Jesucristo. 1 Corintios 2:16 le doy como texto. Todo está referenciado en las Sagradas Escrituras. Mientras tanto, Marisa, vos buscá Juan 8, 31 y 32, porque esto te va a dar una respuesta a algo que comentaste recién. Juan 8, 31 y 32, después Marisa va a leer eso. Mientras tanto, alguien que lea 1 Corintios 2, 16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién te hizo semejá? Pues esa es la mente que vas a tener. Nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Entonces, un día, Jesucristo, esto para Daniela de Escobar, para Daniela de Escobar, un día Jesucristo, a través de un maestro que invirtió su tiempo para transmitirnos la interpretación de la Torá que hacía Jesucristo, nos impone las manos y nos envía, pero no para que llevemos nuestra propia interpretación, sino que para que llevemos la de Jesucristo. Porque de lo contrario, le estaríamos poniendo a la gente un yugo de opresión, esclavizándola al unirla con falsas interpretaciones. ¿Qué le estoy transmitiendo yo a ustedes? La enseñanza de la Biblia, pura. Cada palabra que le digo, cada frase, les hago leer un texto bíblico. Si fuera lo que yo pienso, me armaría una religión y los estaría esclavizando. Uniéndolos a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, los estoy haciendo libres, como dijo el rey David en el Salmo 119. A ver qué dice Marisa, porque Marisa recién decía, ¿quién es nuestra... el yugo, ella me dice, es Jesús. Es con Jesucristo, pero ¿con qué de Jesús? A ver, Marisa, Juan 8, 31 y 32. Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué bárbaro eso. La verdad, me emocionó mucho lo que acaba de decir, porque viví 9 años de esa opresión. Y conociendo la palabra del Señor, a veces no es tan difícil como nos hacían pensar, sino es una palabra, la palabra realmente nos hace libres, nos da libertad de pensamiento hacia Él, y nada que ver lo que nos enseñaron, pero sí viví 9 años de esa opresión. Lo comparto porque la verdad que me emocionó. Bien, ahí dice Marisa, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahí tienen el yugo, ¿ven? Ahí tienen el yugo. Si permaneciereis atados ¿a qué? Uncidos ¿a qué? A mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. El que escoge el yugo de la Torá automáticamente es libre del yugo del mundo.
Esto es una frase célebre que se me acaba de ocurrir. Bueno, se me había ocurrido antes. Se ríe Maricruz. El que elige el yugo de la palabra de Dios, el yugo de la Torá, acuérdense que Torá significa instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. El que escoge el yugo de la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco, automáticamente es libre del yugo del mundo. Porque no puedes tener dos yugos en el cogote. O estás uncido a la Torá, o estás uncido al mundo. Si elegís estar uncido a Jesucristo, a sus enseñanzas, automáticamente sos libre de la esclavitud del mundo. Es así como ocurre la verdadera liberación. Recibimos el yugo de la Torá y somos libres. Qué impresionante, ¿eh? Qué impresionante. Si me dan un cachito más, sí, todavía tengo un cachito más, ¿no? Me conceden 10 minutos más. 10, bueno. Quien dice 10 dice 11, bueno. 10. Les voy a dar un secreto más que quiero dárselo antes de terminar, para que ya el miércoles que viene termine con la lección del bautismo. En el primer siglo, o sea, cuando vivía Jesucristo en la tierra, en el primer siglo, se usa la metáfora del yugo, que significaba opresión. En el mundo romano, en el mundo judío, la palabra yugo significaba opresión. Estaban bajo el yugo de la esclavitud. De ahí saca el apóstol Pablo esas frases. El yugo romano. El soldado romano te ponía la pata en la cabeza. Te cobraba impuestos y te ponía a tus mismos compatriotas como Mateo a recaudar, sentado al banco de los tributos, a sacarte la guita. Como hace ahora el imperio, como hace ahora el imperio. La FIP es un instrumento del imperio para pagarle la deuda eterna, que tenían la máquina para fabricar dólares y te vendieron papeles, te prestaron papeles y ahora se lo tenés que devolver con el sacrificio del pueblo, que tiene que pagar los tributos para devolver esos papeles inservibles de color verde con un olor muy particular, muy particular. Muy bien. Entonces, el yugo en el primer siglo, miren lo que está usando Jesús como la metáfora para darte libertad, era la metáfora que el Imperio Romano usaba para esclavizarte. Es impresionante Jesús yendo en contra de la corriente, como nosotros. Significaba opresión, significaba tener un esclavo amarrado trabajando, pero en el contexto bíblico tiene otra interpretación. Significa la responsabilidad que acepta un discípulo de enseñar las Escrituras, no de acuerdo con su propia interpretación, sino con la interpretación de su maestro. Literalmente, repetir la interpretación de su maestro. Entonces, cuando llegaban a este grado de aprendizaje, por eso el apóstol Pablo había estado estudiando a los pies de Gamaliel. Tenían que llegar a un grado de aprendizaje de ese maestro que le enseñaba la Torá. Sino que iban a enseñar su propia interpretación, como se hace ahora. El Señor me llamó al ministerio y enseñan sin haber estudiado. Enseñan sin haber estudiado la Biblia. Yo he tenido en la facultad bíblica gente en el ejercicio del ministerio que no sabían buscar en la Biblia, hermanos. Cuando yo daba clase, dando clase, buscaban y yo los miraba desde mi escritorio de maestro, de profesor, y yo decía, no puede ser que tienen semejantes iglesias y no saben buscar en la Biblia. Entonces, miren, la escritura es un modelo. ¿Por qué Jesús no empezó a enseñar antes de los 30 años? Pues tuvo que aprender, hermanos, tuvo que aprender. A los 11 años ya discutía en el templo, no discutía, perdónenme, que eso es otra falsa interpretación de la religión. Escuchaba a los fariseos, a los sabios, a los doctores de la ley. Escuchaba a los 11 años. Algunos dicen, no, era sabio y él les enseñaba. No les enseñaba nada, estaba aprendiendo. Escuchaba. Y aprendió hasta los 30 años y después empezó su ministerio. Entonces, a ver, ¿qué les digo ahora? Cuando llegaban a ese grado de aprendizaje y compromiso, porque para estudiar hace falta disciplina, chicos. Hace falta disciplina.
hace falta compromiso, hace falta emuná. Emuná, que nadie me diga que quiere servir a Dios sin un compromiso, sin una emuná, sin esa parte de la fe. Estudiar requiere disciplina. Disciplina. Yo les digo una cosa y es mi testimonio, y por ahí termino con esto, pero a lo mejor no. Yo nací en cuna de barro. Ese Horacito que está ahí nació en cuna de oro. Yo lo hice nacer en cuna de oro, pero yo nací en cuna de barro. Nuestro techo en nuestra casa era de chapa de cartón y nuestro piso era de contrapiso apisonado con un pisón hecho por una lata y un caño que había hecho mi viejo. Y el baño estaba como a 30 metros, que era un agujero con una tapa, era un pozo con una tapa con un agujero y una chapa de zinc con un alambre para cerrar y abrir la puerta. Yo nací en cuna de barro. Y Dios me ayudó para vivir, y sobre la base de la vida de Cristo en mí, y su Espíritu en mí, y su palabra en mí, pude superar y cambiar la historia de mi familia, y a mis 3 hijos los hice nacer en cuna de oro. Pero para recibirme de contador público, trabajando todo el día, tenía que ir a hacer la secundaria de noche a Los Polvorines. Cualquiera que conozca Los Polvorines sabe dónde quedan Los Polvorines. Yo trabajaba en Vicente López, en la avenida Maipú, me iba hasta el Puente Saavedra, me tomaba el tren del ferrocarril Belgrano, me bajaba en Los Polvorines, corría porque llegaba tarde a la escuela hasta las 11 de la noche. Hice la secundaria de noche en Los Polvorines, comercial número 1 de Los Polvorines. Terminé y me metí en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Tardé 11 años y medio en recibirme de contador. 11 años y medio, me recibí a los 30 años. Pero sé una cosa, y aprendí una cosa, que ya la tenía incorporada por la palabra de Dios que estaba corriendo por mis huesos, por mis fibras, por mis venas y por mi mente. El cristiano tiene que tener disciplina, porque la emuná es disciplina. Emuná es compromiso. Emuná es disciplina. Emuná no es creencia religiosa, fantasiosa, torciendo la interpretación de Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces empezás a visualizar cualquier pavada y entonces cualquier cosa se te va a cumplir. No, emuná, la palabra fe en la Biblia, traducido como fe, es compromiso, es fidelidad, es lealtad. Y requiere disciplina. Si yo no hubiera tenido disciplina, mis hijos no hubieran tenido las oportunidades que tuvieron, ¿sí? Ni yo hubiera tenido las oportunidades que tengo, y no podría estar sirviéndolos a ustedes de la manera que lo hago. Y lo hago porque tuve disciplina en la vida. Yo sé lo que es estudiar. Sé lo que es tener que trabajar todo el día como un burro, después tomarme el 140 para ir hasta Córdoba y Junín, para ir a la Facultad de Ciencias Económicas, dormirme en las clases, hacer de a una materia, 2 materias por cuatrimestre, y tardé 11 años y medio, pero nadie me volteó del propósito, porque soy una persona con propósito, porque soy un hijo de Dios. Entiendo la Biblia y no entiendo las fantasías de la religión evangélica. La fantasía de la religión evangélica no fue para mí nunca, a pesar de que mi viejo era un pastor evangélico y yo también lo fui. No obstante, fui una persona que conoció la palabra de Dios, conoció a Dios y sé lo que es ser un hijo de Dios. Y eso me llevó a tener una disciplina. Y para ser siervos de Dios hay que tener una disciplina. Hoy vemos subido a los púlpitos cualquier persona que no fue a estudiar nunca. Jesús estudió. El apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Los discípulos estudiaron a los pies de Jesús. Jesús les hizo semijá. Estudió. Estudiaron esos 12 apóstoles. Estudiaron. Todo el mundo estudió para poder enseñar. Y hoy en día se enseña sin estudiar. Este es mi testimonio de esto, con esto termino prácticamente. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque para operar a una persona, acaban de operar a la esposa de un pastor de acá de Tanti, el pastor de Tanti, concretamente, de apendicitis. Y yo no, Débora, y yo no creo que Débora se haya acostado y se haya dejado poner la anestesia si el que la estaba por operar no era un cirujano, que había estudiado su carrera de médico, que son bastantes años, más la especialidad en cirugía.
No lo creo. Entonces, para operarle la panza, como es el apéndice ese, la tripita que le sale cuando se une el intestino grueso con el delgado, ustedes que fueron a la secundaria como yo, saben dónde está el apéndice, se requiere estudiar. Para arreglar un auto se requiere estudiar. Al menos antes se empezaba en un taller como aprendiz, alcanzando herramientas, después ajustando, después con el torquímetro, después etcétera, y se aprendía y se estudiaba. Y el que estudiaba iba más rápido, y el que estaba abriendo la boca como un pavo esperando a salir del trabajo no progresaba. Para todo hay que estudiar. Yo fui contador público durante muchos años, hasta que tuve 47 años fui contador público, y realmente no hubiera sido contador público, ni hubiera firmado un balance, ni liquidado un impuesto, ni aconsejado, asesorado a las empresas en economía, en quiebras, y todo lo que hice, en derecho laboral y todo lo que trabajé, si no hubiera estudiado. Entonces, chicos, esto es un principio, es el principio de la emuná, es el principio de la semijá, es el principio del bautismo. Todo eso sale de acá, sale de llevar el yugo de Jesucristo. Y el yugo de Jesucristo son sus enseñanzas. Ni se le ocurra a ninguno de ustedes que un día yo voy a admitir que estén al frente de una iglesia si primero no estudiaron los años que hay que estudiar la palabra de Dios. Ni se les ocurra. Se irán a pedirle la cobertura espiritual que le haga semijá, tantos que andan por ahí buscando clientes para afiliar para que le pasen el diezmo de los diezmos. Yo no quiero los diezmos de nadie, pero no voy a permitir que ningún pastor sea pastor si no estudió primero. No hay ningún pastor que esté relacionado conmigo que no haya estudiado primero. Eso son los principios del bautismo. Miren los principios del bautismo. Ay, pero yo me bauticé y me voy al cielo. ¿A qué cielo te vas? Te voy a ir al suelo, no al cielo. Si hiciste las cosas como no como correspondía. La palabra de Dios es la verdad, no lo que yo enseño. ¿Se acuerdan del texto lema de este curso? Texto lema de este curso. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Son condiciones de la semijá. I'm sorry, que se lo diga en inglés, I'm sorry, porque en hebreo no se lo puedo decir porque no sé. Entonces, cuando llegaban a ese grado de aprendizaje y compromiso, los estudiantes se bautizaban en el nombre del rabino. Así era el bautismo en el primer siglo. ¿Saben cómo se bautizó el apóstol Pablo? Como se lo estoy contando. Estudió 5 años a los pies de Gamaliel, y cuando llegaba a ese grado de aprendizaje, bajo el maestro Gamaliel, un grado de aprendizaje y de compromiso, entonces se bautizaba en el nombre del rabino. Este es el significado de ser bautizado en el nombre del rabino, de quien ellos aceptaban ser portavoces, era porque tenían el yugo del rabino. Quería decirles esto para que lo vayan pensando, chicos. Para que lo vayan pensando. ¿Por qué se bautizaban en el nombre del rabino después de que el rabino les enseñaba? Se ponían el yugo de las enseñanzas. Estoy hablando del judaísmo, no estoy hablando de nuestra fe. Se ponían el yugo de sus enseñanzas y después empezaban a enseñar en el nombre del rabino. Era como si el rabino, si Gamaliel estuviera hablando a través de Pablo. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, les voy a pasar de vuelta el apunte en PDF al grupo. Se lo voy a pasar de vuelta para que puedan ver un texto que está en Mateo 18, del 16 al 29, que lo agregué, porque ustedes van a decir, pero mi Biblia dice, en la gran comisión de Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, esto se lo voy a explicar el miércoles que viene, pero ya les introduje una breve explicación en los apuntes, así que los apuntes se los voy a pasar hoy de vuelta, para que puedan tenerlo más completo y más concreto. El miércoles que viene, sí o sí, termino con este tema, porque ya les veo a ustedes cara de tener ganas de que termine. Entonces, sí voy a terminar el miércoles que viene. Preguntas,
comentarios antes de que Freddy pulse la viola. Preguntas, comentarios, apreciaciones, dudas. Si alguno quiere decir lo que dijiste es muy duro, dígalo, descárguese. Libere ¿cómo es? La psiquis. Diga, lo que dijiste es muy duro. ¿Está bien? Entonces se libera. Pero lo que dije es verdad. Pastor, la verdad que me sorprende, o sea, este tema ya me viene tocando de la semana pasada en Semijá, es quién nos hace la imposición de mano, ¿no? ¿Qué nos transfiere? Y eso es lo que a mí me ha estado llamando la atención, ¿no? De lo que hemos recibido anteriormente, y todo lo que vamos aprendiendo. La verdad que estoy sorprendida y recién se lo comenté. Esa es mi apreciación y agradecerle, porque voy a estar siempre infinitamente agradecida, porque hoy en día me siento libre en la palabra del Señor. Y bueno, me voy a seguir emocionando siempre eso, porque Dios me emociona de esa manera, pero seguir aprendiendo y estudiando, conociendo cada vez más al Señor y hacer lo que, ser imitadores de Jesús, ¿no? Como dice la palabra, para poder ser ligera nuestra carga. Amén. Así que Amén. Gracias, pastor, gracias, Adán, y contenta con la comunidad de fe. Qué bueno. Horacio, Sí. quería compartir esa palabra de primera de Timoteo respecto a lo que decía Marisa. No impongas con diferencia las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Buenísimo. Decí la cita, Adrián. ¿Es 1 Timoteo? Primera de Timoteo 5:23. 1 Timoteo 5:23. Está muy bueno el texto, para anotarlo. 1 Timoteo 5:23. Buenísimo. Gracias, Adrián. Tal cual. Muy bueno. Muy buena palabra. ¿Ven? Esos aportes vienen siempre bien. Ujú, Sí, vienen siempre muy bien. ujú. Muy bien. ¿Va quedando claro? Yo tenía una duda que en realidad la arrastraba desde la clase pasada y pensé que ahora en este repaso iba a quedar, pero yo me anoté en su momento que Semijá se practicó, bueno, de Jehová a Moisés, a Josué, a los ancianos, a las profetas, y después como que se dejó de hacer, no sé si fue una mala interpretación mía. Se le cortó. No, Marisa. Maricruz, se le terminó la batería del teléfono. Pero es buena pregunta, pero muy buena. la voy a contestar cuando Congelada. ella se reconecte, ¿eh? Porque es muy importante aclarárselo, porque una cosa era el judaísmo y otra cosa es nuestra fe cristiana, ¿eh? Vamos a esperar que Maricruz se conecte. Mientras tanto, puede preguntar otro si quiere. Ahí está Maricruz, que seguro se le terminó la batería y ahora está entrando por otro soporte. Por otro soporte electrónico. Maricruz, ¿dónde estás, Maricruz? Ahí abajo. ¿Nos escuchás, Maricruz? Sí, ¿ustedes ahí me escuchan? Perfecto. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. No, te doy... Ahora tiene una autonomía Sí. de 1,5 clavada. Te doy la respuesta. Te doy la respuesta. Eso fue en el judaísmo. En la religión judía. En la religión judía, lo que se llama la tradición judía, yo se lo di como ejemplo, que Dios ordenó a Moisés, dicen Moisés ordenó a Josué, Josué ordenó a los ancianos a los profetas los hombres del Sanedrín, pero esta ordenación judía especial llegó a su fin en el tercer siglo de la era común. Ya no hubo más ni templo, ni fueron expatriados, terminó la tradición judía. Pero Okay. eso era del judaísmo. Yo lo di como ejemplo como para decir que
existe una cadena de sucesión que comenzó con Jesucristo y continúa hasta nuestros días y se da a través del bautismo. Entonces le quise mostrar cómo era en el judaísmo y que se terminó en el judaísmo. Pero Jesucristo inició una cadena de semijá, de sucesión, que comenzó con Yahshua, continúa hasta nuestros días y se da a través del bautismo o tevila. Por eso estamos estudiando el bautismo y va a quedar más claro la próxima, si Dios así lo permite y no nos lleva a ninguno de nosotros antes, principalmente a mí. Bueno. Hernán, ¿qué dijo Hernán? Hernán. Sí, perdón, Horacio. Dale. No sé si la semana que viene vas a hablar sobre Hechos, capítulo 8. Sí. Claro, ese es el tema de la semana que viene. Ese es el que queda para la semana que viene. El bautismo del etíope que era el ministro de Economía de la reina Candace de Etiopía. No, cuando... otro. Otro, a ver, ¿cuál otro? Cuando se predicó el Evangelio en Samaria, que había uno que quería comprar el don con dinero. No, ese texto no lo tengo en la enseñanza. ¿Lo puedo compartir? Obviamente. Capítulo 8, versículos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ese es uno, Hernán, Buenísimo. de los textos que vamos a mencionar en relación con en el nombre de quién. Ese texto yo no lo noté, pero está bueno que lo pudiera agregar. En el nombre de quién se bautiza. Claro. Ahí dice clarito que se bautizaban en el nombre de Jesús. Cuando Juan el Inmersor, mejor dicho, Yohanan el Inmersor, ¿no? Juan el Inmersor bautizaba, era en el nombre de Juan. ¿En qué bautismo fuiste bautizado? En Éfeso, en el bautismo de Juan. Lo que respondieron, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. En el nombre de Juan. Entonces Pablo los bautiza en el nombre de Jesucristo Jesús. Y reciben el Espíritu Santo. Eso lo vamos a explicar ni bien entremos en la clase, en la reunión, perdón, que no es una clase, no es facultad, esto es Una reunión de amigos. Entonces, ni bien entremos, le voy a explicar eso. Porque cuando una mentira, y le digo muchachos, no le digo a la chica no, pobrecita, pero muchachos, no se mande ninguna mentira. Porque para sostener una mentira hay que hacer otra. Y para sostener esa va otra mentira, y va otra mentira, y se arma una cadena de mentiras para sostener la primera mentira. Entonces, haber modificado ese texto de Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue una introducción que se hizo mucho después, que no está en el original hebreo del libro de Mateo, habría que haber modificado todos los demás textos que hablan del bautismo en el nombre de Jesús, en el nombre del rabino. Entonces se quedaron con ese solo, modificaron ese solo y se olvidaron de modificar, porque una mentira se sostiene con otra. Entonces quisieron hacer una mentira y se olvidaron de complementarla con el resto de la mentira. Eso se lo voy a explicar apenas empecemos las reuniones la semana que viene. ¿Algo más? Junior. Bueno, hoy recibí nada más que una patada por abajo del escritorio. Una. Quedan ustedes discernir cuando dije qué cosa. Bueno. Porque Yo pensé que habías recibido muchas más, ¿Muchas más? No me porté bien hoy. Sí, Ay, traída, hombre. No, fueron... Hoy tenías para cobrar. Fue una patada... Mira, Abracito me autorizó, ¿ves? Fue una patada y lo demás fueron... Pellizcadas. Pellizcada la pata derecha, hasta que estaba al lado de ella. Las pellizcadas fueron varias. Y patada fue una sola cuando... Me muevo menos cuando lo pellizco que cuando lo pateo. Yo puse el escritorio acá, la pata...
puse la pata del escritorio entre los dos, ¿viste? Para que no llegue, pero se avivó y ahora me pellizca. Yo no puedo hablar de la religión tradicional, ni de los ministros, ni de nada, porque ahí la hada me patea. Tal cual. Pero no queda más remedio, porque si no hablo yo, habla Marisa, así que... ya recibí otro pellizco, les aviso. Acabo de recibir otro. Bueno, ¿algo más o vamos a terminar con la alabanza? Porque son 21:10, pero algunos llegaron tarde. No quiero decir que Daniela Gaya llegó tarde, pero... Pobre Dani. 2 minutos. Maru se hace cargo, una genia. Maru llegó tarde también. Bien, se hizo cargo, una genia. Marisa también. No, sí. Entendemos que trabajan y No, bueno, y vienen... lo importante es que se conecten, no importa qué hora, Sí, pero claro. que no se lo pierdan. Y gracias por estar a todos los que se conectaron hoy por primera vez, a María Daniela Gallo, ahí tiene su nombre, a María Condori, a Adriana Díaz y su esposo, re lindo tenerlos con nosotros, a Cristian Díaz y familia, que también se ha conectado hoy con nosotros por primera vez, así que es lindo. Y a Jorge Díaz también, y Jorge, Nelly por supuesto, primera y vez. Nelly por primera vez, aunque ellos para nosotros son viejos conocidos. Sí, más viejo que conocido, pero bueno. Pero re lindo, re lindo. Y bueno, entonces, acuérdense que yo les voy a pasar un archivo PDF con toda la enseñanza, con todos los textos, para que ustedes la repasen, se la impriman, se armen una carpetita para cuando a ustedes les toque enseñarlo, y les voy a pasar el link de YouTube donde va a estar esta clase grabada para si necesitan repasar por ahí los primeros minutos que no tuvieron o lo que sea, o toda. Por ahí van en el auto y la quieren escuchar. y la quieren escuchar, traten de no emocionarse porque es peligroso, pero bueno. Horacito, hacete cargo de tu responsabilidad. Me gustaría ahí que Freddy pueda una adoración. Agradezco a todas las personas que estuvieron. Se corta. ¿Se escucha mal? Sí, se corta. Sí, pagá el internet, Horacito, por favor. Sí, de repente se te corta. No sé si ahí se escucha bien. Sí. Sí, mejor. Buenísimo. Va bien, tengo que reiniciar el modo. Eso que me llega Horacito, listo, se terminó la conexión con vos, ¿eh? Nada. Nada. La comunidad de... No, se corta. Bueno, le damos entonces a Freddy para que nos haga adorar. Horacito se tildó. Aparentemente la remuneración no le alcanza para pagar el internet. Y bueno, a lo mejor está para ahora, se está reconectando, está haciendo todo lo que hacemos bien cuando nos agarra la desesperación porque no anda algo. Bueno, ahí está, por ahí, con el celular lo escuchamos, a ver. No llegó Freddy todavía a cantar. No, que decía que, como bien mencionaron en varias partes de la charla, es una comunidad y es lindo ver cómo Dios va añadiendo cada día más personas a la comunidad. Y el otro día charlábamos, le dedicamos un tiempo largo, una charla de cómo sigue esta comunidad, cómo vamos a invitarnos a participar de alguna reunión presencial y cómo naturalmente va a seguir desarrollándose. Entonces, me emociona mucho. Por un lado tengo como un conjunto de sensaciones, ¿no? Me emociona mucho verla a Marisa porque compartió 9 años conmigo en otro lado. Entonces me emociona charlar con ella. Charlaba el otro día y me mostraba lo que está aprendiendo y cómo cuando uno le explota la verdad en la mano, se vuelve a la búsqueda, se vuelca a la búsqueda con pasión. Y eso es algo para que no nos quedemos nosotros, eso es algo para que nosotros lo sigamos expandiendo en los que tenemos alrededor. Entonces, esta comunidad de Fe del Aire tiene que ser una mecha encendida, una luz que está para estar arriba, no para estar abajo de la mesa, como dice la palabra. Entonces, me pone muy feliz
que naturalmente cada día se vaya añadiendo gente y que sea cada vez más una comunidad. Así que nada, Freddy, te doy todo la entrada para que puedas adorar, y después me gustaría, Adita, que cierres orando vos. ¿Puede ser? Horacio. Sí, Adrián. Lo que acabas de decir está muy bueno y está en Éxodo, lo podés buscar en Éxodo 27, 20 y 21. Está tal cual lo que acabas de decir. Está fantástico. Repetime, Éxodo. Éxodo 20. 27, 20 y 21. Es la porción de esta semana. Así arranca la porción de esta semana. Lo que vos acabas de decir. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Adrián. Gracias, ya había desconectado el micrófono. Gracias, Adrián, por el aporte. Ahora mismo lo leo. Bueno, pueden, entonces yo voy a desactivar mi micrófono para que no haga acople con la canción. Y... ¿Quién cierra? ¿Orando? Ahí. Da. Bueno. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, tú eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, tú eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Agradecer todas las cosas que hiciste por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces
de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. Aleluya. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que Él hizo por mí, con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gracias Freddy, gracias a cada uno. Gracias Padre. Gracias Aleluya. Señor por este privilegio de poder estar Sí, juntos Señor. un miércoles más. Gracias Señor por tu palabra que nos instruye, nos muestra el camino. Gracias Señor por tu misericordia. Gracias también por lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas, en cada una de la vida de mis hermanos. Dice tu palabra que tú vas a completar la obra que comenzaste. Te pido, Aleluya. Señor, una bendición especial por cada uno de mis hermanos y por cada familia por ellos representada. Padre, que tu unción, tu cuidado, tu protección, tu provisión sea sobre cada vida, sobre cada familia. Seguí dándonos inteligencia, capacidad, fuerza, sabiduría, trabajo, Señor, y todas aquellas cosas que necesitamos para poder vivir. Te pedimos que nos acompañes a lo largo de esta semana, que tu presencia vaya con nosotros y tu Santo Espíritu nos guíe, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, el Mesías. Amén. 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 Bendiciones para todos. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones. Aleluya. Gracias. Nos vemos. Ahí les está llegando ya miren, ahora ya le está llegando el apunte de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Bendiciones, Gracias, pastor. bendiciones, Dios los bendiciones. bendiga, Cristian, Bendiciones para María, todos. Los Hernán, amamos. Freddy, También, Vicky, los amamos. Marisa, Gracias por estar. Jorge, Nelly, todos bendiciones, bendiciones, Dios los bendiciones, bendiga. Ahí los veo más grandes en la compu. bendiciones. Gracias, abrazo, Freddy. Abrazo para todos, Hernán, Vicky, los amamos, bendiciones. Aleluya. Lo honoro y Adita, Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral,
diplomado en Teología y Práctica Ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.